Hola a todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre, si todavía no me conocen, es Andrea. En el video de hoy volví después de un año y monedas, un año y medio más o menos, volví a Tigre, Buenos Aires, así que vamos a hacer una versión 2024. Tienen en mi canal ya varios videos de Tigre, tienen una guía de viaje, así que lo que les voy a mostrar en esta ocasión es otro hospedaje para quedarse, donde les voy a ir después poniendo el valor y por dónde lo reservamos y demás. Ahora estamos yendo hacia él, estamos recién llegados, el día como ven está maravilloso, hermoso para venir acá al Tigre, pero bueno, se puede disfrutar igual, está como garoando un poquito, por eso estoy con esto así como cubierta, no está lloviendo fuerte, creo que mañana va a llover, pero no importa, porque vamos a pasarla bien y vamos a descansar igual. Así que bueno, como les decía, les voy a estar mostrando este hospedaje que reservamos, al que estamos yendo ahora, que queda por el Paseo Victorica, que es como el paseo, o uno de los paseos más conocidos acá en Tigre, una de las calles. Les voy a estar mostrando seguramente una actualización de algunos precios, a ver cómo está la cosa 2024 en Tigre, porque yo cuando les grabé fue a inicios del año pasado, creo. Y vamos a ver también alguna actividad que no hayamos hecho el año pasado, obviamente para también nosotros conocer algo distinto y para mostrar acá para ustedes. Todo eso va a ser en distintos videos, no va a estar todo acá porque el video este duraría 3 horas, sería Titanic 2, espero que sin hundirnos. Así que bueno, les voy a hacer varios videos. En el de hoy y ahora estamos yendo al hospedaje, que va a ser lo que nos importa, mostrarles dónde se pueden quedar, cuánto vale, cómo es, las comodidades, etcétera. Y allá vamos. Esa lancha que va ahí va para la isla del Delta, para los que tienen ahí una casita o algo, y les lleva garrafas, provisiones, todo. A ver si le puedo dar un poco más de zoom. Ahí sí se ve. Juan se llama. Bueno, ahí se mete para adentro, que ahora no se ve nada por la lluvia, y lleva todas las provisiones. Y acabo de pisar un charco de agua. Bueno, la zona en donde reservamos el hospedaje es esta. Este lugar es muy bueno para comer. No sé si vamos a venir, pero recuerdo que era muy bueno porque ya vinimos. Es enfrente del agua. Y hay unos jueguitos y un dedo apareciendo. ¿Es ese de allá? Sí. ¿Este o este? ¿Primero o el segundo? No. Bueno, es este edificio. Go. Acabamos ya de entrar acá al departamento que alquilamos. Esta es la puerta de entrada. Acá colgamos nuestros abrigos. Acá está para encender las luces. Podría encenderlas para que se vea más. O no, dejo esta. Vamos a dejar esta. Hay un ruido en el pasillo. Vamos a proceder a hacer el house tour de este departamento, comenzando por la cocina. Bueno, la cocina es esta. Acá está la heladera, que a mí ya saben que me gusta revisar a ver qué hay. Hay cubeteras. Yo te reviso todo. Está como nueva la heladera, se nota. Tiene hasta los precintitos ahí de cuando viene recién compradita. Así que se ve que la habrán comprado nueva. Capaz que el departamento está hecho de nuevo. Acá hay para limpiar, escobita y coso secador de piso. Bueno, para esto acá arriba no sé cómo, yo no podría, tipo lavo los platos y los tiro así. Y acá, si llego, sí, no hay nada igual. Es un mueble para guardar. Tenemos horno eléctrico, que este claramente no está muy nuevo que digamos, está bien igual, pero se ve que esto había que despegárselo para usarlo, porque se derritió un toque. El microondas, o sea que bastante completo todo. Abajo la mesada, que no tiene mucho espacio de apoyo, pero igual atrás hay otra mesa, ahora vamos a ver. Acá abajo, bueno, elementos de limpieza. Un cable para la tele. Ahí.
Esta cocina, ¿cómo se llaman estas hornallas? Convección. ¿Estas convección no son las que son con vidrio arriba? Bueno, no sabemos. Esta cocina, el hornito, que tiene asaderas adentro. No me dan las cuentas, pará. Hornalla, 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 horno. ¿Y estas dos qué son? Ah, uno tiene que ser el timer. Hay una que no sé de qué es. Acá tenemos apoyados en unas repisas los... Porque claro, no hay... O sea, el único lugar de guardado que tenemos es este. No hay otro. Entonces, tenemos acá apoyado todas las... Tenemos cafetera, tostadora, vasitos, tablitas, sal y demás cuestiones. Acá hay platos. Y acá hay más vasitos y tacitas. Y abajo una pava eléctrica. Acá hay como un desayunador. Y acá, frente a la cocina, está este otro mueble que tiene acá también otras cuestiones. Acá hay otros cajones. Acá deben estar los cubiertos, supongo. Sí, cubiertos. Y acá, bueno, repasadores, bolsitas y demás. Sigo. ¿Acá hay algo más del otro lado? ¿Más cajones? No, de este lado no hay cajones. Bueno, entonces esta es la cocina en cuestión, así, plano amplio. Enfrente acá hay una tele también, que también aparentemente está nueva, porque también tiene las cintitas estas con las que viene. Pero yo se las suelo dejar. O sea, mi tele que tiene como 6 años todavía tiene pegado por ahí esto. Pero esto es un montón, porque ya te está tapando la pantalla. Hay que sacárselo, porque no sé si con el tiempo no se puede percudir o algo. No sé, digo, con el calor, frío, calor, eso. Habría que sacárselo capaz. Bueno, enfrente de esto tenemos 2 mesitas ratonas. Calculo que una es para sacar afuera. Y un sillón cama o una cama sillón, que pueden dormir acá una persona, otra abajo, y almohadoncitos. Y lo que me perturba un poco esta situación son los cuadros. A ver si puedo poner bien derecha la cámara para que se vea. Tan torcidos tienen que estar, en serio me hace mal, me afecta la situación. Bueno, sigo. Afuera, mejor dicho, acá tenemos esta ventana que sigue por allá. Son 2 ventanales que dan a este balcón. Y el balcón tiene, vamos a salir un poco, no sé si está lloviendo. Ahí va. Tiene vista al agua también. Esto es súper lindo. ¿Llueve? A ver. Un poquito. Podemos asomarnos. Mira qué lindo, ¿no? Esto está súper lindo. Aparte la paz, ¿no? Bueno, re lindo. Lástima el día está feo, pero igual a mí me encanta. La vista hacia el agua, la naturaleza, como que me da mucha paz. Aparte, en realidad, que esté lloviendo hace que esté todo en silencio, porque si no seguro que habría gente ahí, chicos jugando, que está bien, pero no escucharía el sonido de la naturaleza. Así que es súper lindo. Y continuando con el balcón, bueno, tenemos acá estas sillitas que por el momento claramente no vamos a poder utilizar por la lluvia. Una lástima. Hay una hamaca paraguaya. Y de este lado tenemos esta parrillita para hacer un asadito. Así que bueno, sigamos el house tour por dentro. Es enorme el balcón, ¿eh? O sea, tiene el tamaño de la casa. Está buenísimo. Vamos a la habitación, que es esta de acá. Tiene placar como abierto, con, bueno, sábanas, frazadas y demás por si hace frío. Está súper linda. Muy suave. Almohadones. ¿Qué más hay acá? Bueno, nada más frazadas. Esto no sé lo que es. Ah, como un almohadón, creo. Ah, son como almohadones, sí. Estos de acá son como almohadones. Mesita de luz, que no creo que tenga nada. No, absolutamente nada. Lo que sí me doy cuenta que la cortina, por ejemplo, no es blackout. Menos mal que traje mis gafas para dormir, porque si no, no iba a poder dormir.
No tiene persiana ni nada, solo esta cortina. Y bueno, se nota que es transparente, así que va a haber luz. Bueno, acá hay un espejo. Allá hay enchufe que tiene, por lo que veo, un enchufe con adaptador casi que universal y USB. Eso está bueno, ¿eh? No hay que pasarlo por alto porque hay gente que viene por ahí de otro país y se encuentra con que los enchufes son distintos, entonces está bueno. Acá los enchufes en Argentina, lo que creo que nunca mencioné, son normalmente así, o sea, así. Pero en algunos lugares todavía se utiliza el de 2 palitos, que antes se usaba. Entonces estos enchufes vienen así porque mucha gente tiene sus artefactos eléctricos con 2 palitos, que ya son viejísimos igual. No deberían, porque ahora usamos este de 3 que tiene el, ¿cómo se llama? El cable a tierra. Esto USB sí, no es muy común verlo, pero está bueno porque está pensado para el turista. Pero bueno, si alguien de otro país va a venir para Argentina, así son los enchufes de acá o de 2 palitos, pero tienen que tener sí o sí este. Así que, bueno, por ejemplo, este adaptador está bueno. Es decir, creo que para todos los países, incluso para Reino Unido, me parece que sirve este adaptador. Allá hay ya normales, pero bueno, el adaptador lo pueden ir trasladando por la casa, ¿no? Allá ya están los que son normales acá en Argentina. Después, otra cosa que vi que tiene el departamento es el calentador. Hay unos chicos jugando que no sé si están jugando, se están matando, así que si escuchan gritos es eso. Bueno, tiene esto, que entiendo que es como una caldera, ¿no? Un calentador que calienta el piso y eso hace que se caliente la casa. Así que está bueno eso, le da mucho más. Es una calefacción que a mí me gusta, hay gente que no le gusta, pero a mí me encanta. Lo que sí, no sé cómo se usa, no sé si está prendida o apagada, ahí te la debo, pero está bueno el concepto. Bueno, y el baño. El baño es este. También acá tiene esto, hay 3 de estos. En la entrada, acá en la habitación y acá en el baño. Y un tornillo arriba, que no sé para qué es. Bueno, el baño está súper bonito, súper amplio también. Tenemos acá para lavarnos la carita. Acá unas toallas. Ahí hay una ventana que se puede abrir para que entre aire y no se empañe todo. ¿Ves? Acá está el enchufe normal, el que está por todos lados y no tiene los 2 palitos. ¿Ves? Entonces, si venís, no sé, de Europa y tenés la de 2 patitas, de 2 palitos, no te va a entrar en todos los enchufes de Argentina. Te conviene tener siempre un adaptador. El mejor es el adaptador universal, pero ese que mostré recién está bueno. Hay un ruido. Bueno, acá abajo a ver si hay. Debería haber más papel higiénico, creo yo. Sí, hay un rollito más de papel higiénico. No, hay varios rollitos. Y para limpiar y para aromatizar. Decoración, tachito, nuestro bidet argentino, que ya voy a hablar de esto. Después tenemos acá la ducha, que es bañera y duchador de mano. Y bueno, esto es más o menos todo el departamentito. Ya creo que se los mostré entero. Es un departamento tranquilo, grande, bien ubicado. La zona no es la más cercana al Puerto de Frutos, pero igual está re linda, es mucho más tranquila, como para venir a descansar. Y bueno, después les diré qué tal nos resultó. Lo que estoy viendo es que tiene un montón de humedad, el departamento. Eso sí, lo tienen toda esa pared que está acá, eso no. Allá atrás también tiene humedad, eso lo estaba viendo recién. Pero bueno, ya después les diré cómo dormimos, cómo nos bañamos, cómo cocinamos, estuvo todo lindo, estuvo tranquilo. Si la cámara cómoda, después se lo comentaré y obviamente que al final les voy a decir cuánto sale este departamento. Así es el edificio, que si se acuerdan de mi video del alojamiento del año pasado que vinimos, era muy parecido. Como lo habrá hecho, no sé si el mismo arquitecto, los vidrios son un toque sucios. Acá se entra con un tag, y ese es el departamento. Y ahí están todos los departamentos, tipo pecera, y bueno. Es muy parecido al estilo del otro edificio que estuvimos el año pasado. Bueno, y acá tiene el garage, si tienen auto, estacionan para allá. Otra cosa que tiene este hospedaje es la pileta. Vinimos de noche, mal momento para mostrarla, pero no me quería olvidar. Lo que pasa es que acá
está medio fresco, entonces no es temporada de pileta, así que no nos vinimos a meter como la vez pasada. Pero quería mostrárselas para el video para que sepan que en este departamento además se incluye pileta si vienen en una temporada de verano. Hoy concluye nuestra estadía en este departamento y tengo bastantes cosas para decir. Les voy a decir todo lo que pienso, todo lo que fui viviendo. Nos quedamos 2 noches nosotros y en esas 2 noches pude apreciar varias cuestiones. Para empezar, es un departamento que se nota que fue puesto como en alquiler para turistas o para turismo hace relativamente poco y evidentemente creo yo que nunca nadie vivió acá, sino que fue diseñado con las cosas compradas y puestas para alquilarlo. Lo cual hace que, primero, que esté por ahí un poco mal diseñado. Ahora van a ver por qué. Entre estas cuestiones, una, por ejemplo, es la disposición de los muebles. Hay muebles de más. Eso me hace pensar que el dueño de este departamento ya los tenía y dijo, bueno, ¿qué hago con esta mesita? ¿La regalo, la vendo o la llevo para este departamento? Y la trajeron porque hay 2 mesitas ratonas, por ejemplo, que no tienen ningún fin. Incluso molestan tanto la vista como para el paso. Hay un desayunador que da contra una pared que tampoco queda muy bien ni es muy útil, más que para apoyar algo, pero podría estar mejor puesto en otro lado. El sillón cama podría estar contra la pared que da para el lago, para el río, o para que se pueda ver el río cuando estás sentado en el sillón, pero está contra la otra pared. En fin, algunas cositas de diseño que yo cambiaría y que lo harían más cómodo y funcional. Eso por un lado. Por el otro lado, nos encontramos con que no había ni sal, ni azúcar, ni aceite, ni ninguno de estos elementos básicos que suele haber en los departamentos de alquiler, porque la gente está de vacaciones y no va al supermercado a hacer una compra grande. El azúcar viene de a kilo, la sal, bueno, no viene de a tanto, pero igual tengo la sal. El aceite también suele venir de 900 mililitros. Es como que tenés que venir como muy cargado con muchas bolsas para ir a comprar. Encima no es que hay un supermercado abajo, obviamente. Si tenés auto, bueno, vas, pero si estás a pie también es incómodo ir al supermercado y traer todo eso. Son elementos básicos que ya les digo, suele haber en departamento de alquiler y acá no había ninguno. Y de hecho, podemos perdonar esa parte si quieren, pero hay algo que ustedes ya, si me conocen, si vieron mis demás videos en donde les muestro y reseño departamentos, Airbnb, Booking, lo que sea, ya sabrán mi poca tolerancia a que no haya rollo de cocina en la cocina. No lo puedo tolerar. El rollo de cocina normalmente acá viene de a 3, o sea, vos vas al supermercado y te vienen 3 rollos de cocina o uno que suele ser así de grande. Entonces te tenés que ir también a comprar el aceite, el azúcar, la sal y los rollos de cocina así, porque si no, no tenés servilleta. Lo que hicimos fue agarrar papel higiénico del baño, que es media hoja de calcar, no sé si se ve, es finito. Pero bueno, hicimos eso para zafar porque la verdad es que cuando hicimos compras nosotros, en donde compramos cosas como azúcar, o qué sé yo, la sal también que está por ahí. Cuando vinimos para acá, después de hacer las compras en un supermercado bastante alejado, nos dimos cuenta que no había tampoco rollo de cocina. No, ya era de noche, no íbamos a volver a salir. Así que dijimos, bueno, usamos el papel higiénico y ya está. Así que bueno, eso es un punto débil que mencionar. Y para continuar, otra crítica que tengo, juro que algo bueno voy a decir después. Pasa que lo bueno lo dije también cuando lo mostré al principio, pero cuando ya te quedas a dormir un par de noches, este es nuestro 3er día acá, vas viendo lo flojito. Entonces, otra crítica es que la habitación, digamos, tiene una sola mesita de luz, siendo que hay lugar para poner 2, y no tiene un solo velador. No hay luz sí hay luz en la habitación, perdón, hay una luz en el techo que se enciende desde la entrada, o sea, en la puerta de entrada vos tenés las luces de toda la casa. Para irte a dormir tenés que apagar la luz de toda la casa e ir a oscuras sin chocarte con todas las mesas que tiene puestas por todos lados, hasta la cama, y dormir. En la habitación, por cuestiones de que no hay espacio, no hay una tele tampoco, lo cual no me molesta, me parece que está bien porque uno está de vacaciones, pero si no va a haber tele, poneme un velador para que yo me pueda leer un libro antes de dormir o algo. No sé, me parece fundamental una luz, aunque sea guía, para a la noche cuando te vas a acostar, leer o ver, o si quieres ir al baño o lo que sea, no chocarte con todo, porque tampoco es un departamento que vos conocés porque no vivís acá. Y
no te cuesta nada que haya 2 mesitas de luz, ¿no? Porque de un solo lado solo se beneficia uno. Pasamos al sector baño ahora. Para hablar bien, voy a decir que la ducha sale espectacular. El agua caliente no se termina, así que ducharse da mucho placer. La verdad que estaba divina el agua. Aparte sale con mucha fuerza, como que te masajea. Muy linda. Pero, porque yo tengo varios peros. En el baño igual tengo uno nomás, creo. La cortina de la ducha es muy linda, tiene un entramado ahí con unos pajaritos precioso, pero del otro lado, o sea, del lado de la ducha, del lado de la bañera, no hay cortina plástica. Entonces vos te estás bañando con esa ducha hermosa que te pega recontra fuerte, que salpica para los costados, y cuando terminás de bañarte con todo ese placer del mundo, abrís la cortina y resulta que empapaste todo el baño, porque ese entramado precioso de pajaritos, que es de tela, como de un tul, filtra el agua. O mejor dicho, no la filtra. Entonces sale todo para afuera. Así que, bueno, todo el baño termina mojado. Hoy creo que recién es el primer día que se termina de secar porque hoy ya no hay humedad, hay sol, está lindo el día. Pero estos días estuvo todo el tiempo, permaneció mojado ese piso porque no había forma de secarlo porque había mucha humedad. Así que, bueno, digamos que está medio terminar el baño. Le falta la cortina básica, fundamental, que tiene que tener cualquier bañera. Creo que en cualquier parte del mundo le deben poner la doble cortina. Una plástica y la otra de decoración. Y por último, pero no menos importante, la cama. La cama me resultó cómoda, o sea, es un colchón blandito. A mí no me molestó, pero no sé, depende de gente que es más detallista, más cascarrabias quizás con ese tema. A mí, yo dormí bien, la almohada también me pareció bien, súper cómodo. Como dije, había de todo para taparse. No tuvimos frío igual porque además de que está el piso que se calienta, hay un aire acondicionado frío-calor. Pero en caso de tener frío, de todos modos, teníamos 500 mantas para taparnos, así que por ese lado súper cómodo, pero el edificio es de papel. Está hecho con papel. Entonces, bueno, si el de arriba se le ocurre mover un mueble a las 7 de la mañana, lo vas a escuchar. Si tenés el sueño liviano, te vas a despertar. Si no lo tenés, no. Así que no te preocupes, no es tan grave. Sí, estas 2 días que nos quedamos, estas 2 mañanas, nos despertó, a mí por lo menos me despertó un perro, o 2 perros eran, que deben estar en algún balcón y parecía que estaba acá adentro. O sea, literal me desperté asustada porque era como estaba durmiendo y de repente ¡wow, wow, wow! Y bueno, me desperté asustada, como con un sobresalto porque se escuchaba muy cerca. O sea, nosotros estuvimos tratando de descansar y levantarnos relativamente tarde, tipo 10, 11, 10 y media. Entonces el perro ladró antes, bueno, me desperté. Pero si ustedes se levantan a las 8, tranqui, que no nos va a despertar nada. Esto era porque nos despertamos tarde y como todo es tan finito y los vidrios no son insonorizados, cualquier ruido de afuera parece que está medio acá adentro. Eso para mí es medio en contra porque yo tengo el sueño liviano, entonces me despierto fácil, pero bueno, se puede decir que no es tan grave tampoco. Y lo último, arre que esto era lo último, no, y lo último de respecto a dormir es que por lo menos en esta estación del año el sol pega de frente a la mañana en las ventanas y como dije al principio de cuando les mostré el departamento, las cortinas no son blackout, con lo cual menos mal que yo traje gafas para dormir, pero si no las traes te va a despertar el sol en las pupilas a las, no sé, apenas sale el sol que te entra por la ventana. Yo traje las gafas, dormí bien, cuando me las saqué que me desperté casi muero, fue como ¡ah! ¿Qué es esto? Pero nada, debería ser blackout aunque sea la de la habitación, por más que sea un monoambiente. Para mí tendría que ser blackout para que no te asesine el sol por la mañana. Y eso que estamos en invierno, en pleno verano me imagino que te calcina. Y ahora sí, vamos a hablar de por dónde reservamos y cuánto salió este departamento. Lo reservamos por Airbnb y el costo de este departamento fue de $45 por noche. Díganme ustedes si les parece caro, barato, buen precio, eso me dirán ustedes. A ver, más allá de todas las contras que dije, que me parece que algunas son solucionables, como la disposición de los muebles, la cortina blackout, o poner sal y azúcar en la alacena o aceite, es un lindo lugar para quedarse. Además, como mostré, afuera tiene una terraza preciosa que tiene para sentarse, tiene una hamaca paraguaya, tiene una parrilla que usamos la primera noche. Así que nada, el departamento está bueno. Igual les tenía que decir las contras, porque tampoco voy a decir que todo es maravilloso y divino y le hago una publicidad bárbara y vienen acá y reservan porque yo dije que estaba buenísimo y después se encuentran con que no pueden dormir o porque son sensibles a los ruidos o porque son sensibles a la luz y les entra el sol en las pupilas a las 7 de la mañana o que tienen que ir a comprar todo al supermercado porque no sabían que no había. Entonces yo prefiero decir la verdad. Ya les dije, la cama y la ducha divina, súper cómoda, que es fundamental para quedarse en un departamento a dormir. La ubicación es súper linda porque es por el Paseo Victorica, está enfrente del río, hay una vista hermosa. Si vienen con auto, al toque se pueden ir para el otro lado, para el Puerto de Frutos. Si no, pueden ir caminando como hicimos nosotros, que pudimos ir caminando también. Pero tenía que decir también las cosas
negativas que le encontré, para que si a alguno le interesa reservar, ya sepa con lo que se encuentra y se traiga unas gafas para dormir, unos tapones para el oído y un rollo de cocina en la mochila. Pero bueno, este departamento, como les digo, parece que es nuevo, entonces posiblemente lo vayan modificando o arreglando o agregando las cosas que faltan con el tiempo, esperemos. Así que bueno, esto fue nuestra experiencia. Díganme ustedes qué les pareció, si les parece que es importante lo que dije, si les parece que es irrelevante, que a ustedes les da lo mismo. Y bueno, ya les digo si el precio les pareció bien o no. Hasta acá el videito, espero que les haya gustado, que les haya entretenido. Suscríbanse al canal si todavía no se suscribieron en el botón rojo, que es totalmente gratis. Denle con la manito para arriba, que también es súper gratis y da buen karma. Dicen que si le das con la manito para arriba te pasan cosas lindas después. Y nada más, será hasta un próximo videito. Adiós.